Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes. Yo siempre digo feliz de estar con ustedes porque realmente disfrutamos estos programas, tanto Fausto Amador Arrieta como mi persona. Y agradecemos además los hermosos comentarios que ustedes nos dejan cuando lo ven en diferido o lo ven por Facebook Live, que nos motivan a seguir adelante profundizando en los temas y buscando hablar con ustedes, sobre todo en la línea de Fausto, de elementos que no están presentes en ninguna otra o en muy pocos programas de análisis, tanto en la radio como en la televisión. El tema de hoy es ¿hacia dónde va Israel? O Israel en su encrucijada. No nos poníamos de acuerdo en el nombre y de verdad no nos ponemos de acuerdo porque es el mundo entero el que está en una encrucijada. Pero hoy hablamos de Israel. Y para comenzar, yo me voy a permitir leer una parte de una entrevista a Noah Hariri, el gran historiador y filósofo israelita, el de Homus Deus, el de Sapiens. ¿Por qué? Porque es un israelita el que está dando estas opiniones y eso es importante. Dice Noah Hariri que el gobierno básicamente está tratando de establecer una dictadura en Israel. Hay una amenaza real para la supervivencia de la democracia israelí. Es absolutamente cierto que las israelíes y las empresas se van, porque el gobierno está tratando de desmantelar los controles y equilibrios de la democracia. Si el Parlamento israelí aprueba la ley, quita el derecho al voto a los ciudadanos árabes y algunos políticos que han estado hablando exactamente de tal ley, la única institución que puede intervenir sería la Corte Suprema de Justicia y hay un proyecto de ley para eliminar las atribuciones tal como las tiene el día de hoy la Corte Suprema de Justicia. Y hay grandes proyectos de ley para discriminar a los árabes, quitarles derechos a las mujeres y a las personas LGTBI, mantener puntos de vista mesiánicos y la supremacía judía en la región. La crisis está en curso. Y además cierra diciendo, y esto es muy preocupante, porque estamos hablando de una potencia militar en la zona de Oriente Medio con capacidades nucleares y también con capacidades cibernéticas de alcance global. O sea, esta crisis afectaría al mundo entero y de inicio a Europa. Bien, Fausto, avalamos lo que dice Noah Hariri. Hola Mimi, qué lindo de nuevo verte en platicando de cosas desdichadamente aflictivas. Digamos que esto, tuvimos un programa nosotros anterior en donde anunciábamos esto, decíamos que esto era lo que podía pasar. Entonces, estamos hablando de la crónica de una tormenta anunciada por todo mundo y bueno, eh, quiero ver cómo vamos poquito a poco entrando en ella, porque obviamente la opinión pública y el público en general no está tan familiarizado con una realidad que la prensa no destaca suficientemente en su gravedad. Porque en efecto, como vos decís, Israel es un fósforo encendido en una gasolinera. La última victoria electoral de Benjamín Netanyahu señaló la llegada de vientos huracanados en el horizonte político de Israel, del Oriente Medio y del mundo. Entonces, ¿cómo abordamos eso? Veamos los hechos en el presente. Después vamos como una película, moviéndonos en flashback, tratando de descubrir en la historia la clave de los hechos actuales, porque solo en el pasado se encuentran las claves del presente. Así que sobre lo primero que yo querría reflexionar, sería el método de esta exposición, es sobre los acontecimientos dramáticos actuales que son la puesta en escena de la mayor crisis política de la historia de Israel.
será en parte una narrativa meramente periodística de lo que ocurre, pero en ella analizaremos sus más importantes características que convierten los acontecimientos en algo único en toda la historia de Israel. Luego pasaremos a dar un contexto explicativo de los acontecimientos actuales y finalmente verteremos una mirada sociopolítica, histórica y evolutiva de Israel para entender las raíces de los orígenes de estos problemas que están anclados en una historia que no ha sido totalmente resuelta, del carácter de la identidad política de Israel. Y entonces podemos responder la pregunta, ¿hacia dónde va Israel? Comencemos diciendo que el 7 de enero de este año, semana tras semana, cientos de miles de israelíes han tomado las calles en todo el país. Es un movimiento de protesta que no ha hecho sino radicalizarse y ampliarse cada vez más contra el gobierno de Netanyahu. Cada fin de semana, las protestas han ido en escalada. Es un proceso imparable que dura ya, calculé yo, unas 15 o 16 semanas. En uno de sus puntos culminantes, el 25 de marzo pasado, en las ciudades más grandes del país llegaron a congregarse 700,000 personas en las manifestaciones de ese día. Eran las más grandes de toda la historia de Israel. Exacto. En ese momento, cuando las unidades de la aviación, de reservistas de la aviación, se sumaron a las protestas, el propio ministro de Defensa de Netanyahu, Yoav Gallant, dio a conocer públicamente que la Shabak, la organización responsable de la seguridad interna, le había advertido que el movimiento de protesta había llegado al ejército y había entrado en las agencias de seguridad y que en todas las agencias de seguridad se estaba discutiendo y había divisiones y que eso era una amenaza clara, inmediata y tangible para la seguridad de Israel y que por favor detuviera las leyes, la aprobación de las leyes. Adicionalmente, el mundo supo por filtraciones de Washington, las famosas filtraciones de las que hablamos la semana pasada, que la Mossad también apoyaba la protesta. Entonces, Galán pidió la suspensión del proceso y Netanyahu lo destituyó inmediatamente. Y eso fue como echarle leña al fuego. Galán, después de destituido, el Histadrut, la más grande federación sindical de Israel y otros sindicatos llamaron a huelga general y fueron apoyados por el sector financiero, por el sector empresarial, académico, de seguridad de Israel y por el sector técnico de las más importantes empresas tecnológicas israelitas. Los trabajadores del sector público en el gobierno y las municipalidades suspendieron labores. Hospitales y centros médicos se sumaron a la huelga. El Banco Central y la Bolsa de Valores y bancos privados se pusieron en huelga. El aeropuerto Ben Gurión fue cerrado para los despegues. Los trabajadores ferroviarios paralizaron el movimiento de mercaderías. Cuerpos de reserva de la Marina bloquearon los puertos. Así vamos, ¿verdad? Las universidades, lógico, fueron los primeros sectores que cerraron sus instalaciones. Los museos cerraron las puertas, los cines, las empresas privadas de entretenimiento, la cadena comercial de supermercados de Azrieli. En fin, los trabajadores de las embajadas en Washington, la embajada de Israel cerró porque los trabajadores de la embajada de Washington estaban en huelga. Y se manifestaron ciudadanos ingleses y de otros países de religión judía, se manifestaron en Europa y en algunas ciudades en el mundo. Sí, a mí se me olvidó preguntar o averiguar si aquí en Costa Rica qué había pasado en la embajada de Israel. Bueno, en las protestas participaban figuras ilustres, exministros, jueces, jefes del ejército, escritores. Yoa era participante de las protestas. Una parte significativa de la inteligencia de Israel participó en el movimiento y todo el mundo calificaba que la situación era muy grave. Ehud Barak, que fue exministro de Defensa de Netanyahu y que también fue
primer ministro de Israel, dijo que era la crisis más grave de Israel en los últimos 75 años. Mira, Israel tiene 75 años, o sea, como si tuviera 100. Ayala Procacha, antiguo juez de la Corte Suprema, dijo que lo que está en juego es la identidad misma de Israel. Y ahora viene, voy a mencionar a este personaje horroroso, un personaje conocido, uno de los derechistas más brutales y repugnantes, a Víctor Lieberman, ese que dijo que deberían ser decapitados con un hacha los árabes israelitas que sean desleales. Ese mismo derechista dijo que el gobierno actual es el gobierno más peligroso de la historia de Israel y que lo que quieren es facilitarle a los sionistas religiosos y ultra religiosos convertir a Israel en una teocracia. Para que se vea la extensión de la protesta en el establishment. Bueno, no se crea, sin embargo, que esas fueran las únicas protestas que se estaban dando, las que eran contra el gobierno. También hubo protestas de centenares de miles de israelitas que apoyaban las leyes. A este punto hay una pregunta obvia, una pregunta que hay que responder. ¿Qué papel juegan los palestinos en esta protesta? Antes de llegar a los palestinos, que es tremendo, solo un dato. Frente a estas protestas, el zorro viejo de Netanyahu hace una acción distractora brillante, perversa pero brillante, que es el conflicto con el Líbano. O sea, entrar y atacar al Líbano y lograr. ¿Por qué? Porque entonces entra la defensa de Israel. Pero eso es tema de otro. Pero era para no dejar guindando que Netanyahu no se queda quieto, que Netanyahu es capaz de acciones de este tipo para liberar tensiones al interno de Israel. Ahora sí, Uno de los mejores analistas, ya que entraste en esto, uno de los mejores analistas geopolíticos de Italia dice que el fantástico genio táctico de Israel arriesga convertir su genialidad en una catástrofe para Israel. Pero bueno, veamos qué papel juegan los palestinos. Prácticamente ninguno. El gran tema de la historia de Israel, el tema palestino, no es parte, ni está en juego, ni tiene ningún rol en la protesta. Y es que los que protestan no son palestinos. Este es un movimiento de israelita contra israelita. Por supuesto que mientras se desarrollaba el movimiento hubo atrocidades. El 2 de febrero, por ejemplo, en la aldea de Jaguara, centenares de colonos ilegales incendiaron más de 70 viviendas palestinas con las familias adentro. Esto ocurrió en Cisjordania. Perdón, territorio. Automóviles con la gente adentro del automóvil, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ese es un territorio formalmente reconocido como territorio palestino, tanto por las Naciones Unidas como por el mismo Israel desde el armisticio del 49. Ese territorio, administrado por la autoridad palestina, bajo ocupación militar ilegal, y el ejército no hizo nada para detener eso. Bueno, 2 días después de los incendios, el 4 de febrero, más de 100.000 israelitas se manifestaron en todo el país. Y sin embargo, el tema de 70 casas incendiadas, 400 palestinos heridos, 100 autos quemados, ni siquiera fue mencionado en la protesta. Sin embargo, hubo algo muy importante, Fausto, que fue un general del ejército, mayor general Yehuda Fush, ¿verdad? Que es comandante de la central del ejército israelita, dijo que eso había sido pogrom. O sea, palabra que utilizan los israelitas para referirse a la noche de los cristales rotos, a las turbas organizadas contra los judíos en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y él la usó para lo que habían hecho los colonos judíos con el apoyo del ejército que no intervino, lo que había sucedido en esta ciudad de Jugara. Pogrom, sí, Mimi. Sí, Pogrom
Pogrom es una palabra que viene desde la época medieval y se refiere al pogrom que ha ocurrido en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rusia. Los pogroms son las persecuciones habituales que hacían los cristianos sacando a los judíos de sus tierras, despojándolos de sus propiedades. Eso es pogrom. Y Y dijo, bueno, ¿qué resulta que era un eso? general y alguna prensa, incluso una prensa conservadora, usa el pogrom acusando a israelitas de hacerlo frente a los palestinos. Esto provocó otra enorme división dentro de Israel, porque el pogrom es, dicen los derechistas ultrarreligiosos, el pogrom es cuando nos persiguen a nosotros. El pogrom no se puede utilizar cuando nosotros perseguimos a otra gente, ¿verdad? Pero es un punto de inflexión muy importante que está ahí, ¿verdad? Aunque las manifestaciones no hablen de ello. Sí, es la primera vez que alguien del establishment israelita llama las persecuciones contra los palestinos por lo que son, porque el primer pogrom se dio en 1948 cuando sacaron y expulsaron a millones de palestinos de Israel. Bueno, sin embargo, existe otro rasgo del movimiento que es muy importante. Es un movimiento transversal. No es un movimiento de izquierda, porque en él participan sectores de derecha, miembros del partido de gobierno. Lo que se aprecia en estos momentos es un Israel dividido en partes irreconciliables, pero que están opuestas sobre líneas que no transcurren sobre el eje derecha-izquierda. Entonces, respondámonos a las preguntas básicas. ¿Por qué protestaba la gente? ¿Contra qué? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué significado tendrán en la historia los resultados de este movimiento cívico que es fundamentalmente de israelitas contra israelitas? Vale la pena en estos momentos tratar de entender contra qué se movía una parte del pueblo de Israel. El nuevo gobierno de Netanyahu, electo a finales del año pasado, que tomó posesión en enero, estaba formado por una coalición que desde ahora rehúso llamar de derecha. Y lo explicaré después. Fanática, mesiánica, Es otra cosa. homofóbica, llamala como quieras, pero es otra No, cosa. homofóbica, todo. Era formado por una coalición de su partido, que sí es de derecha tradicional, con fundamentalistas judíos, supremacistas, racistas, que buscaban tener manos libres para desatar el mayor proceso de colonización de tierras palestinas y para imponer en Israel la halala, la ley judía, como parte fundamental de la ley, del sustrato jurídico israelita. Y bueno, se trataba también de por medio de la anexión de Cisjordania, a la que ellos llaman Judea y Sumaria, como parte de la tierra prometida por Dios a los judíos. Quieren anexarlo, probablemente suprimir la autoridad palestina y resolver la cuestión palestina con nuevas expulsiones. Para eso necesitan aprobar leyes que no puedan ser vetadas. Quieren elegir el poder judicial ellos mismos para controlar la aplicación de las leyes, y Netanyahu también necesita que se impida que un primer ministro pueda ser enjuiciado por cargos criminales. Porque él está, es decir, recordarle a nuestros oyentes, está enjuiciado por corrupción y por soborno y una, dos o tres cosas más. Bueno, aquí viene algo que ya explicamos en algún otro programa. Israel no tiene constitución. Y desde que comenzó Israel y por 45 años se legisló así, legislando sin ninguna base. O sea, la pirámide de Kelsen, que se llama, no existía. La base estaba vacía. Por 45 años se legisló así sin base constitucional. Bueno, en 1992 la Corte Suprema propuso algunas leyes que se llamaron básicas
Y ahí están los derechos fundamentales y, entre otras, la facultad de control que la Corte Suprema tiene para vetar leyes que considera que violan los conceptos básicos del entendimiento democrático, que en Israel no está escrito, es un entendimiento. Pero ese cuerpo de leyes básicas no tiene ningún estatuto especial, son simples leyes ordinarias que se les puede eliminar por mayoría simple en 3 votaciones que se pueden hacer el mismo día y que dichosamente esta vez no las hicieron. La Knesset tiene 120 diputados, de forma que con 60 más 1, es decir, 61, se pueden cambiar las leyes. La coalición de Netanyahu se preveía que iba a tener entre 62 y 63, no, tiene 64 diputados. Eso le da la potestad tranquila de cambiar las leyes a su antojo. Ahora bien, la coalición de gobierno es el Likud de Netanyahu y 5 partidos más que su nombrecito dice todo. El sionismo religioso, el poder judío, el Noam. Esos se fueron en una sola lista que se llamó sionismo religioso. Y después hay más. 2 partidos que todavía son más ultraortodoxos. El sefardita Chas y el askenazi judaísmo unido de la Torá. Entre todos suman los 64 escaños del Parlamento y es curioso, 32 los tiene el Likud y los otros 32 los tiene estas coaliciones religiosas. Entonces el camino era claro. Con esa mayoría, Netanyahu estaba obligado a proponer las 3 leyes que le interesaban y lo hizo apenas tomó posesión. Ya en enero arrancó y ahí arrancaron las protestas. ¿Cuáles eran esas leyes? 1, que la Corte Suprema no pueda derogar una ley para que el Knesset pueda aprobar leyes contra la opinión de la Corte Suprema. O sea, que las sentencias tipo a la cuarta de Costa Rica puedan ser revertidas en el Knesset. En el Congreso. En el Congreso, en el Parlamento. El Parlamento judío. Que el Parlamento judío pueda decidir la elección y destitución de jueces, es decir, nombrar la comisión de elección de jueces. O sea, que todos los jueces vayan a ser electos o destituidos por el gobierno, prácticamente. Que el aparato judicial no pueda perseguir a los miembros del gabinete sin aprobación de 2/3 del gabinete, o sea, imposible. Y ahí comenzaron las protestas, pero el gobierno siguió su curso. El 21 de febrero, después de 7 semanas de manifestaciones, se aprobó en primera instancia 2 de los 3 proyectos de ley. Uno, la que pone en manos del Knesset, es decir, el Parlamento dominado por el gobierno, el nombramiento del comité de selección de jueces. La otra, la que dijimos, la que limita a la Corte Suprema la posibilidad de revisión, anulación y modificación de las leyes. Bueno, ahí se entiende contra qué estaban peleando. El volumen gigantesco de movilización del que ya hablamos muestra el ánimo de una parte importante de la población israelita contra esas leyes. La gravedad del momento también debe apreciarse en el pensamiento de la élite política israelita. Vos mencionaste a Yoav Harari, pero bueno, el ex primer ministro Ehud Barak dijo que era una amenaza para la democracia y el modo de vida de los israelitas. El propio presidente Isaac Herzog dijo que el presidente actual, ¿verdad?, de Israel, dijo que las propuestas de ley son equivocadas, brutales y que socavan los fundamentos democráticos de Israel. Y dijo algo más serio. Dijo, Israel está al borde de una guerra civil. Y clamó, dijo, por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por un mínimo de responsabilidad, dijo. Les pido, detengan esa legislación de inmediato. Con la huelga general y con las protestas desde Washington y con el movimiento dentro del ejército, Netanyahu se vio obligado a suspender las leyes.
Cuando la suspendió, 100.000 manifestantes frente al Knesset estaban pidiendo que no la suspendiera. Se nombró una comisión de negociación presidida por el mismo Herzog y ahí estamos. Ok, aquí llegamos. Y vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy, Israel en su enorme encrucijada, y la primera parte se le dedicó al estado actual de los problemas de Israel. Ahora, como decía Fausto, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen? Es lo importante para poder entender esta realidad. Efectivamente, Mimi, y lo primero es hacer una aclaración metodológica. Cuando se analizan fenómenos políticos, obviamente la analogía es lo que mejor permite entender. Y entonces se tiende a utilizar categorías conocidas, pero muchas veces las categorías prefabricadas como cánones conceptuales de esos que se usan en todo tiempo y lugar, en vez de aclarar, confunden. Ese es el caso de los conceptos de izquierda y derecha, que nacieron en la Revolución Francesa, pero se usa para todo. Todos los entornos políticos son la pomada canaria de los conceptos políticos. A todo se aplica, pero en el caso de Israel, esa es la mejor forma de no entender nada. Entonces, vamos a tratar de evitar movernos sobre eje de izquierda y derecha. Te quiero decir que esto es tan generalizado que no hay lugar donde no se hable de derecha. Finkelstein, sin embargo, que fue uno de los principales asesores de Netanyahu, dijo, izquierda y derecha en Israel es sionistas e israelitas, religiosos y, bueno, es otra categoría. Comencemos con el tema del movimiento sionista. El sionismo tiene dos vetas. Una es un movimiento totalmente legítimo de construcción de un lugar propio de refugio para el pueblo judío. Otro es un concepto religioso, el concepto de que Dios le regaló una tierra a Israel, al pueblo judío, y que el sionismo es el retorno a Sion, a ese pueblo, a esa tierra prometida. Son dos corrientes que siempre han estado presentes en el sionismo. Le vamos a llamar al uno, y mucha gente lo llama así también, el sionismo civil, laico, y el sionismo religioso. Leo Pinsker fue el primer pensador del sionismo laico. Se dio cuenta que la persecución judía se mantenía a pesar de todos los avances civilizatorios de Europa. No importaba la iluminación, los derechos humanos, los derechos del hombre, con los judíos siempre se seguía igual. Entonces pensó en la necesidad de que los mismos judíos desarrollaran una conciencia política, un sentido de nacionalidad que fuera más allá de su conciencia religiosa, para protegerse. Su objetivo era construir un refugio nacional a donde fuera, para acoger a todos los judíos perseguidos. Theodor Herzl, padre fundador del sionismo, pensaba lo mismo. Decía que el objetivo no tiene que ser Tierra Santa, sino una tierra propia donde encontrar refugio. Es un sionismo sin Sion. Por pensar así, otro gran dirigente judío sionista ruso le llamó traidor. Y así son las cosas. Ahí comenzaron esos enfrentamientos. El sionismo clásico es la salvación del pueblo judío primero. Y eso es más importante que el retorno a Eretz Israel. Es decir, incluso se estuvieron pensando que si Uganda, que si en Argentina, que si, bueno, pero terminaron finalmente un congreso judío dijo no, tiene que... Habló mucho porque además había poblaciones judías en Sí, Etiopía. sí,
En Etiopía, sí. Y bueno, finalmente, incluso los ingleses le ofrecieron un pedazo de Uganda, de Kenia. Bueno, a esa concepción se contrapone el sionismo, que se funda no en buscar refugio a los perseguidos, sino en volver a la tierra prometida porque Dios se la prometió. El primero es cívico, el segundo es religioso, y así vamos. Son dos sionismos que van a marcar la historia. Los dos terminaron buscando Palestina. Desde 1900, Palestina vio la llegada de colonos judíos, formaron la comunidad clásica que todavía se llama Yishuv. Yishuv es la referencia a Israel como la comunidad construida en Palestina, y tenía representantes de ambos sionismos, los que llegaban huyendo y los que llegaban por motivos religiosos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el dominio británico de Palestina permitió el asiento masivo de supervivientes de la Shoah, del Holocausto. Se sumaron a las primeras comunidades Yishuv y lucharon por medios pacíficos, militares, civiles, internacionales y hasta métodos terroristas por tener un Estado propio. Vamos rápido, no vamos a pasar sobre todo eso. En 1948, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como Estado independiente y se formó gobierno. En 1949 se eligió una asamblea constituyente y lo primero que hizo fue declararse órgano legislativo del nuevo Estado. La primera Knesset, el Parlamento. Los primeros 6 meses de 1950 vieron 9 gigantescas, grandes, tremendos debates constitucionales con 2 visiones diferentes del sionismo. Los sionistas civiles querían una constitución tipo occidental, los religiosos querían una sobre la base de la ley judía. Ambos terminaban ahí metiéndose en un parte intermedio con Mustafa Atatürk y ver si imitaban a Turquía. No hubo acuerdo y no hubo constitución. Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, vio que eso podía llevar a una división entre sionistas laicos y sionistas religiosos y que eso ponía en peligro la existencia de Israel, amenazado por el entorno árabe en el que estaba. Se llegó a un compromiso. Se suspendió la redacción de una constitución y se crearon una serie enorme de acuerdos, que si para las fiestas religiosas, para los hábitos, etcétera, etcétera. Una serie de acuerdos en donde se le daba a cada uno, a cada segmento, lo suyo para vivir en paz. Pero lo más importante es que se creó una institucionalidad educativa ad hoc para cada segmento. Y cada segmento era mucho, 4 o 5 sistemas para que cada persona matriculara a sus hijos en instituciones acorde a su Weltanschauung, a su cosmovisión. Eso no hay construcción de unidad y de discusión interna para llegar a acuerdos. Cada burbuja maneja su propio sistema educativo. Sí, eso construyó burbujas institucionales y además esta se multiplicó con las burbujas territoriales porque tendían a vivir en los mismos lugares, que se convirtieron en grietas estructurales que cada vez han ido dividiendo más a Israel. Y en esto yo no quiero olvidarme de decir que si nosotros hacemos una reforma educativa, vamos a ver sus impactos probablemente en 25 o 30 años. Pues ese sistema educativo está viendo sus impactos 75 años después. El sistema educativo de Israel intenta reflejar la diversidad cultural, religiosa y étnica del país, pero lo que hace es cavar surcos ideológicos en la población. En la formación de los jóvenes, crea, vos lo llamabas, yo también, burbujas culturales, aisladas unas de otras.
El proceso educativo no permite el acercamiento de niños, de jóvenes, de orígenes y tradiciones diferentes. Los amigos desde la escuela están dentro de un segmento El gueto. cultural. Mira, una encuesta hizo ver, por ejemplo, que de un segmento de los estudiantes de estos sistemas no había visto nunca, ni había conversado nunca con el otro lado, el 20%. No había visto nunca a otro, ni había conversado con el otro lado. ¿Cómo van a ser Pero, parte de una misma nación siendo judíos ambos si no han podido, como dice Hariri, el filósofo israelita, crear democracia en la calle, discutiendo, viéndose, hablando y peleando, ¿verdad? claro, bueno, exactamente, y lo que se produce en el sistema educativo es reforzar y acentuar las divisiones dentro de un espacio ya de por sí fuertemente dividido entre judíos y árabes, entre judíos, askenazí y sefardita, entre diferentes aldeas, distritos y barrios, Entre y no ortodoxos religiosos y el resto de judíos no ortodoxos. O sea, civiles, civiles. seglares. Y bueno, y además teniendo fuertes brechas territoriales y de ingresos, porque vos me apuntabas, Mimi, Ay, sí, por Dios, este, aquí tengo los datos, Fausto. 27,8% viven en pobreza, más que en Costa Rica, en una sociedad tan rica como la israelita. 20% viven en el umbral además, un 20% viven en el umbral, la posibilidad de caer en la pobreza. Un casi 10% desnutrición severa y un 21% inseguridad nutricional. Son y datos del toda, tercer mundo. sí, pero esos datos, Mimi, tenemos que decir que se concentran en uno de los sectores de la población judía, en los sefarditas, en los que llegaron del este, y en que son además, lo vamos a ver, más ligados a las tradiciones religiosas. Y Bueno, perdón, también están en estos datos los ciudadanos israelitas árabes, ¿verdad? Que son claro, por los que supuesto, por integran supuesto. esta. Eso nunca lo olvidemos, los palestinos árabes. Bueno, el establishment de Israel lo sabe. En junio de 2015, quien era entonces presidente de Israel, de Likud, derechista, y yo por eso lo menciono, me gusta mencionar a los derechistas, porque cuando lo dicen son como más creíbles. Reuben Rivlin dijo que la sociedad del Estado de Israel estaba dividida en 4 componentes que él llamó tribus. Y dijo, la tribu sionista laica, la tribu sionista religiosa, la tribu sionista ultra religiosa y la tribu árabe. Pues precisamente esas tribus, cada una tiene una escuela con un currículum y una formación educativa distinta. Hay escuelas estatales civiles, escuelas estatales religiosas, escuelas bíblicas y escuelas árabes. Y de las religiosas están las ortodoxas, incluidas, No, porque hay dos tipos de religión, los religiosos judíos no ortodoxos y los ortodoxos. decís muy bien, Mimi, porque a esto habría que añadirle los que no están en el sistema educativo estatal, las que se llaman escuelas independientes, las ultra ortodoxas, no son las ultra ortodoxas. Bueno, Estudian durante toda la vida la Biblia, el Talmud, ¿verdad? Y es lo único que hacen los estudiantes. No pueden ni trabajar, ni producir, ni nada, solo seguir leyendo y estudiando la religión ortodoxa. la naturaleza tribal del sistema educativo genera desconfianza e incomunicación, no solo entre judíos y árabes, sino entre los jóvenes judíos de distintas tribus. Genera una visión de la sociedad, del Estado, de la cultura, de la historia, que son totalmente diferentes entre sí. Y fijamos, en todos lados se estudia la Biblia, en todos, pero se estudia diferente. Por ejemplo, en las escuelas estatales civiles,
El estudio de la Torá no tiene carácter doctrinal, sino científico crítico. La Biblia se estudia como base histórica cultural de los judíos, como base histórica, desde un contexto laico y académico, no dogmático. En cambio, en las escuelas estatales religiosas, el estudio de la Torá se hace bajo la premisa de la tierra prometida, como concepto del derecho sagrado de Israel a poseer todas las tierras entre el Mediterráneo y el río Jordán. Como consecuencia, la educación, en vez de crear una identificación nacional común, es un instrumento de fractura estructural de la cultura de Israel. Las diferencias estructurales didácticas generan muros culturales, antropológicos, sociales, muy difíciles de superar. En los niños se inculca la diferencia, no la unidad. Según Rivlin, el presidente de Israel, el sistema educativo israelí inculca visiones totalmente diferentes del Estado de Israel en contradicción con sus valores básicos, lo dice un derechista. En los primeros 50 años de la vida independiente de Israel, eso no era tan importante y esas grietas educativas no produjeron impactos decisivos. ¿Por qué? Porque las 3/4 partes de la inmigración judía era askenazi, provenía de la cultura europea occidental y ejercía una hegemonía cultural en la vida política de Israel. Los partidos se dividían. Socialdemócrata, esencialmente. Algunos, los partidos se dividían en las clásicas izquierdas y derechas. Los socialdemócratas del Partido Laborista israelí gobernaron el país y estructuraron las instituciones del Estado durante los primeros 30 años, pero había un segmento bastante importante que no era socialdemócrata, sino que era liberal, clásico, el Partido Likud, también de sionismo civil, de derecha liberal clásica, domina también la cultura de Israel en los últimos 45 años. Ambos sionismos, ambos partidos sionistas, son de cultura fundamentalmente civil, no religiosa. Y entre ambos, la población israelita mayoritaria era de un componente de sionismo civil. En 1950, ahora vemos qué pasa en la educación. En 1950, las escuelas estatales civiles, las que enseñaban el sionismo civil, donde probablemente todos los amigos judíos de Israel que tenemos probablemente se educaron en ese componente, eran el 75% de la matrícula. Y eso fue poco a poco cambiando. En 1990 todavía el 52% de la matrícula estaba en las escuelas estatales civiles. El año pasado, Mimi, la matrícula de las escuelas estatales civiles era solo del 35%. Así, con el tiempo, las grietas, en vez de disminuir, se han ido ahondando. Y el ejército era un factor de identificación común. Primero, todos entraban al ejército. Segundo, entraban en unidades mixtas y eso permitía contactos, comunicación, intercambio. Era lo más común que la primera vez que veía un sionista civil a un sionista religioso era en su unidad en el ejército. Y eso fue cambiando, porque ahora los reclutas van a unidades tribalmente homogéneas, lo que reproduce y consolida la burbuja. Otro cambio vino con la consolidación. Los ortodoxos no tienen que ir al ejército, además. No tenían que ir al ejército. No tenían que ir al ejército. Eso se cambió. No vamos a entrar ahí, pero es una de las razones de la protesta de los ortodoxos. Otro cambio vino con la consolidación del poderío militar regional de Israel, que hizo que el miedo dejara de ser un elemento de aglutinamiento y unidad política. Y también el ejército dejó de tener un reclutamiento de ese mismo nivel masivo. Después vino un choque migratorio sistémico y continuo. Con la caída del muro de Berlín, se produjo una masiva inmigración de judíos sefarditas de Rusia y Europa del Este, de fuerte vínculo religioso y sin ninguna tradición democrática civil, lo que creó las bases de los colones ilegales de Cisjordania y, para colmo, un proceso de reproducción poblacional que es diferente entre las tribus. Las familias religiosas tienen un promedio de más del triple de hijos que las familias de tradición occidental y civil. El resultado es el reforzamiento
de esa situación. Entonces, un día marcó ya el primer impacto de lo que se había producido. Fue el jueves 19 de julio de 2018. Muchos lo llamaron el punto de no retorno. Ese día, por un solo voto, la Knesset alcanzó la mayoría mínima de 62 que le permitió hacer una ley que se agregaban a las leyes básicas. Esa ley era decir que la tierra de Israel es exclusivamente la patria histórica del pueblo judío. La ley dice que el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío, en el cual se cumple su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación. Y esa ley establece que solo el pueblo judío tiene derecho a su autodeterminación nacional en el Estado de Israel. Tremenda ley. Pero bueno, al día siguiente un diputado árabe propuso una ley que decía algo parecido. Decía, el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío y de sus ciudadanos, y ni siquiera se permitió que eso se discutiera. Y la mayor barbaridad es que la Corte Suprema de Justicia no declaró que esa ley era inconstitucional o que iba en Estamos contra. hablando de los millones de ciudadanos árabes de origen árabe palestino que viven en Israel. Y de los drusos, y de los drusos, y de todo el que, o sea, bueno. Todo el que no sea judío, que vive en Así Israel es. por siglos, por siglos. En Israel solo el pueblo judío tiene derecho a autodeterminación nacional, o sea, es una barbaridad. Pero estamos claros, en Israel, a semejanza de países de fundamentalismo islámico, ahora aparece una mayoría israelita, etnocrática, teocrática, en proceso de eliminar los controles judiciales para realizar una contrarrevolución a lo ayatollah, donde la alajá, es decir, las normas basadas en la Torá y sus interpretaciones recogidas en el Talmud y el Midrash, determinan los fundamentos constitucionales del Estado de Israel. Entonces, ahora sí, veamos hacia dónde va Israel. Lo Hacia que las teocracias árabes que en tanto nos aterran en Occidente o que tanto buscamos combatir en Occidente. Es decir, esa es una. tristemente es un camino. Quisiera, no sé si te quito un poquito, el filósofo ortodoxo Lowitz ya había dicho que el dominio sobre territorios palestinos tendrá consecuencias sociales. Un Estado que controla a otro se convertiría en un Estado policial, un Estado colonialista. Eso ya para sacarte de lo, vos hablabas de lo que está pasando al interno de Israel. Bueno, la consecuencia de esto sobre los vecinos, o sea, sobre el territorio de Gaza y los territorios que le quedaron a los palestinos para sobrevivir como sociedad y Estado. En estos momentos, esa es una de las posibilidades, Mimi, la más fuerte, pero existe otra y existen otras propuestas. Dicen que ya que están divididos y no se pueden volver a juntar, que formen, que establezcan un sistema federativo. Y hay varias propuestas sobre el asunto. Por el momento, Netanyahu suspendió la votación de las nuevas leyes y formó una comisión para llegar a un acuerdo de compromiso. Sin importar sus resultados, Israel tiene el problema estructural. Aún si llegan a un acuerdo, cosa difícil entre extremistas, las tendencias históricas y demográficas siguen dando ventajas crecientes a sectores fundamentalistas. Israel necesita un cambio, pero no existe en el horizonte ningún protagonista que pueda realmente hacerlo. Yo Y te igual decía que que Irán, Israel, como dijo Hariri, es una potencia nuclear y además es una potencia cibernética. Acordémonos de Pegasus. O sea, y es el fósforo ardiente en este momento en el Oriente Medio. en esa gasolinera, y nosotros podríamos incluso añadir, digamos que nos falta un minuto, que se añade la crisis de Israel a lo que hemos venido hablando una y otra vez, la crisis estructural, general, mundial de la democracia occidental.
Israel era uno de los ejemplos falsos, ¿verdad? Porque qué clase de democracia cuando la mitad de sus ciudadanos está totalmente oprimido. Bueno, como Pero la era, democracia de pe- Atenas en siglos atrás, ¿verdad? exacto, pero era una democracia, era un ejemplo. Bueno, ese ejemplo está a punto de convertirse en una teocracia. Una vez más terminamos con un panorama no alegre, pero bueno, el mundo no está en un momento alegre. Muchas gracias, Fausto, a todos ustedes por habernos seguido y nos vemos el miércoles de la próxima semana en un programa más de alto voltaje. Buenas tardes.